parece, Alejandro Páez Varela, a conversar hoy con un personaje que es español, pero que también ya es naturalizado mexicano. Un personaje que enciende también muchas pasiones, pues porque está asociado a aquella frase de la elección del 2006 que se llama un peligro para México y con el que se asoció, lógicamente, a Andrés Manuel López Obrador. Y le damos la bienvenida esta tarde justamente a Antonio Solá Reche, a quien está creo que en el aeropuerto. ¿A dónde vas, Antonio? Bienvenido. Hola Álvaro, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias a ti, saludarte, encantado, y también a Alejandro, me da mucho gusto. Ojalá que me estén oyendo bien porque hay muy mala señal aquí en el aeropuerto donde me encuentro. ¿Se me oyen bien? Te escuchamos muy bien, perfecto, Antonio. perfecto. Pues aquí con mucho gusto de poderlo saludar. Excelente. Oye, perdona, me estoy anticipando a Alejandro Páez Varela, pero yo quiero preguntarte algo que a mí me llamó mucho la atención porque tú estás formando parte de una iniciativa del Papa Francisco que está impulsando una escuela para políticos nobles y tú formas parte de ese proyecto. ¿Qué busca justamente este proyecto tú con el Papa Francisco nada menos? Bueno, mira, Álvaro y Alejandro, en realidad la Fundación Liderar con Sentido Común, que es una fundación que presido desde hace ya un par de años, digamos, nació en diciembre del 2019, es una fundación, como le decimos en el equipo del Nuevo Mundo, porque nace en diciembre del 2019 y en febrero del 2020 nos cae la pandemia. En realidad, desde la Fundación hemos venido impulsando la formación de liderazgos políticos, sociales, económicos, religiosos y deportivos en diferentes ámbitos, fundamentalmente en España y en otros países del mundo. Y producto del trabajo que venimos haciendo en la Fundación, conjuntamente con Escolas Ocurrentes, que es la Fundación Vaticana del Papa, nos pusimos a hablar para crear un proyecto que pudiéramos llevárselo a Francisco, al Papa Francisco, que tuviera que ver con cómo podemos intervenir en las cosas que los líderes o de los liderazgos políticos en el mundo para poder, de alguna manera, formar nuevas generaciones. El Papa, cuando se le presentó el proyecto, pues la verdad es que quedó muy contento. Él decidió llamarle a la escuela política Fratelli Tutti, que es como se llama su encíclica, que como bien sabes, él ha dicho públicamente que es su testamento. Ojalá que el Papa viva muchos años, pero él ha hablado públicamente de que Fratelli Tutti es su testamento, y así la denominó y la presentamos la semana pasada. El jueves pasado estuve con él en Roma y tuvimos la oportunidad, a través de un evento que hicimos público y una audiencia privada, de presentar esta escuela que busca formar a chicas y a chicos fundamentalmente en esta primera capa, menores de 30 años, con valores que puedan ayudarnos a construir un mundo distinto. Por supuesto, lo haremos en la Escuela Política Fratelli Tutti y en otras instituciones también políticas. No tiene nada que ver con ideologías en otras partes del mundo. Estamos trabajando muy intensamente en África, en Asia, estamos empezando ya, también en América y en Europa, haciendo, digamos, esta labor de formación de liderazgos en distintos ámbitos. Fíjese que al mismo tiempo que era noticia, sí, efectivamente, el anuncio de que el Papa impulsa, leo El Español, entre otros diarios, el Papa impulsa una escuela para políticos nobles de la mano de una fundación española que se refiere efectivamente a la fundación que usted menciona. Al mismo tiempo, acá en México, apenas unas horas después, el presidente se refería a el presidente Andrés Manuel López Obrador se refería a aquella campaña en la que, pues bueno, usted participó, y luego la frase de López Obrador es: gastan a lo tonto, eso ya no funciona. Y mi pregunta, porque pues la frase tiene dedicatoria, mi pregunta es si usted está participando actualmente en México, como se ha dicho, con el PRI en su campaña política, Antonio. Bueno, Alejandro, como yo le dije a Álvaro, yo voy a hablar de todo esto después de las elecciones el 6 de junio.
y te agradezco muchísimo que me hagas la pregunta. Déjame, de todas formas, desde el ámbito de la teoría, si me lo permites, Alejandro, y qué pena que están haciendo un anuncio aquí en el aeropuerto, ojalá me sigan oyendo, pero lo que te quiero comentar, Alejandro, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene razón. Este tipo de campañas funcionaron hace unos años, pero hoy el mundo ha cambiado y este tipo de campañas ya no funcionan. Así que me parece muy relevante y muy interesante y quiero confirmar que efectivamente el presidente tiene razón. Ese tipo de campañas a las que él dice sucia, guerra sucia, etcétera, pues no funcionan. Y en realidad no han funcionado durante mucho tiempo, ni siquiera todas estas historias de las fake news. Lo que yo creo que funciona, y te contesto, Alejandro, con todo respeto de verdad a la investidura del presidente, lo que él ha dicho es que en el mundo lo que funciona, en el mundo de la política, es el diálogo y el contraste. Y las campañas de contraste son distintas a las campañas sucias, a la guerra sucia, etcétera. Toda esta imaginación que se le mete también por parte de los políticos y de los técnicos a lo que sucede en las campañas. El contraste, Alejandro, es técnicamente hablando lo que te permite a un candidato decir lo que yo como candidato puedo ser o soy y lo que yo creo que tú, Alejandro, como candidato pudieras ser. Y lo digo públicamente, abiertamente y dentro de las normas que te puede marcar un instituto electoral, como en este caso en México el INE, o como puede ser el instituto electoral en Perú, que hay campaña presidencial ahorita, o en Haití, que va a haber en noviembre, o en España, que acaban de pasar. Es decir, las campañas de contraste son legítimas, están dentro de las reglas de juego. Si no están dentro de las reglas de juego, el árbitro señala falta y no pasa nada porque ayudan a la democracia. Entonces, te quiero confirmar que efectivamente el presidente tiene razón y creo que también le quiero añadir, y con esto termino, que las campañas de contraste sí sirven y sí funcionan y además hacen democracia, como pasa en Estados Unidos, como pasa en España y en otros tantos países, ¿no? A ver, de Fratelli Tutti, nada más una pregunta más. La experiencia mexicana para Antonio Sola ha de haber sido muy importante. ¿La va a incluir usted en la escuela del Papa? México es, déjame decirte, Alejandro, que yo, además de ser naturalizado, como bien dijo antes Álvaro, mexicano, México es un país que amo profundamente, además de ser español, y soy profundamente guadalupano. Como sabes, la Virgen de Guadalupe está junto a la tumba de Juan Pablo II, allí en el Vaticano, como digna representante no solo de México, sino de la, digamos, devoción que le tenemos muchos guadalupanos a la Virgen de Guadalupe. México es un gran país en materia de política, es un gran país en materia de marketing político y es un gran país en materia de ciudadanía. México es un gran país por todos los costados. Tiene un pueblo maravilloso, tiene, la verdad, una institucionalidad que ha venido mejorando con el tiempo, que tiene muchas cosas que mejorar, y tiene una democracia que está creciendo y que está madurando y que me parece muy interesante todo lo que está sucediendo en estos momentos. Pero, por supuesto, que en la Escuela Política Fratelli Tutti vamos a incluir ejemplos mexicanos, ejemplos argentinos, ejemplos de toda la región latinoamericana, de Canadá, de Estados Unidos hacia el norte, de Europa, de África, de Asia y de Oceanía, de los 5 continentes. Date cuenta, Alejandro, que esta primera camada van a ser 50 chicas y chicos de todas las partes del mundo con menos de 30 años que van a estar formándose fundamentalmente en 3 cosas. Desarrollo de un nivel mayor de autoconciencia que tiene que ver más con el corazón que con la razón, un trabajo exhaustivo de la mente para entender cómo es el poder para las personas y las personas para el poder, y también cómo con las manos, de alguna manera simbólica, las vamos a poner en la misma mesa de trabajo para entender que esto no es ideológico, que no es de izquierdas ni de derechas, porque se está acabando un fin de ciclo político en el mundo, y que sí tiene que ver con entender que somos personas, seres humanos, que nos ponemos a una misma mesa a discutir para ponernos de acuerdo y ver cómo podemos resolver los problemas que nos afectan. Y eso es lo que vamos a hacer desde la escuela y eso es lo que vamos a impulsar, digamos. Fíjate que ahora, mientras estás hablando, Antonio, mientras hablas, dando respuesta a las preguntas, en los comentarios de los usuarios de este canal de YouTube, que en este momento están conectadas 24,000 personas, obviamente se ha generado una intensa opiniones y, por supuesto, porque a ti se te asocia
porque fuiste protagonista de la elección del 2006 y a ti se te atribuye ser, no estoy hablando de las elecciones que están en curso, sino de las de 2006, el creador de Un Peligro para México. ¿Tú lo creaste o solamente obedeciste órdenes de Dick Morris, este consultor estadounidense contratado por un grupo para ayudarle a Felipe Calderón? Pero es muy interesante y como es del 2006 te voy a contestar, Álvaro. En realidad yo escuché por primera vez esa frase a Felipe Calderón en un mitin en Mérida y a partir de ahí iniciamos todo un trabajo y lo pusimos en marcha con una investigación que se hizo en la campaña. Yo no participaba en la campaña, éramos un equipo gigantesco, como son todas las campañas en México y ya en muchos países, porque las campañas participan muchos actores, no solo, como es mi caso, el estratega de campaña. Entonces sometimos esa frase, la sometimos en distintos órdenes, digamos, de trabajo, en focus group, se hizo una investigación, se hicieron varios materiales, porque se hicieron bastantes producciones que salieron al aire en ese momento. Todos recuerdan el de los ladrillos, luego el de la montaña rusa. Hubo varios ahí que se hicieron y que salieron al aire realmente en esa campaña, en donde un candidato, como en este caso la campaña de Felipe Calderón y del PAN, podía, como Andrés Manuel también, desde el PRD podía, en aquel entonces, podía contratar publicidad y meter la publicidad al aire. Entonces, la historia real fue así, y así es como se fue conjugando después esta frase de Un Peligro para México, que se probó, insisto, y como tú bien sabes, Álvaro, que además has escrito un libro de esa época y has hablado con diferentes actores, las circunstancias fueron así y se fueron desarrollando así, ¿no? ¿Puede alguien que es católico como tú tener la conciencia tranquila después de haber generado en 2006 una situación también de polarización que ahí fue por parte de Felipe Calderón y tú como su consultor en la materia? ¿Tienes la conciencia tranquila? Bueno, es muy interesante. Es muy interesante, Álvaro, la pregunta que haces, porque además me pones la palabra católico por delante. No sé si tú a mí me has oído hablar de que yo soy católico o no. Desde luego no voy a renegar de mi fe y de creer en Jesús, pero me parece muy interesante que me la pongas antes, porque es como si le estuvieras poniendo el aguijón. Podríamos preguntar también de la conciencia que tú tienes sobre lo que has escrito a lo largo de tu vida en el mundo del periodismo. Y te lo digo con todo respeto. Por supuesto que tengo la conciencia tranquila. Por supuesto que fue un trabajo transparente. Por ejemplo, y por supuesto que me acuerdo, ahora que participé en el 2018 en la coalición de Juntos Haremos Historia a través del PT y me vi con Jacob, cuando Jacob me dijo, me vas a tener que pedir perdón por lo que hiciste en el 2006, le dije, por supuesto que no voy a pedir perdón. Por supuesto que fue un trabajo profesional y que fue un trabajo que yo hice en ese momento y que además con mucho respeto y con mucho respeto a la institucionalidad del que hoy es presidente, al que le deseo le vaya muy bien, porque eso significa que le irá muy bien a los mexicanos. Entonces yo creo, Álvaro, que no hay que sacar las cosas de contexto, ni tampoco a los profesionales de lo que hacemos de contexto. Creo que tenemos que estar todos en nuestro lugar. Me siento muy feliz, muy honrado de haber hecho todo lo que he hecho en mi vida y de estar trabajando como estoy trabajando, con la conciencia absolutamente tranquila y duermo, por si te sirve de algo, como un lirón. Y espero además que cuando nos veamos y nos tomemos un tequila podamos hablar más largamente de la conciencia tranquila en la que andamos. Muy bien. Bueno, no está fuera de contexto, Antonio, porque pues ese es un tema que fue tan profunda, pues, la confrontación que se dio hace 15 años, que sigue siendo un tema hasta el día de hoy. No necesariamente está fuera de contexto, tanto que las nuevas generaciones saben quién es Antonio Sola, porque pues lo estamos viendo aquí en el chat, todo el mundo está tuiteándolo y entre las preguntas que nos están lanzando es si usted es consciente que los últimos 15 años para muchos mexicanos significaron un retraso provocado por gente como usted, que no permitió el tránsito libre de la democracia, sino que con campañas de mentiras se provocó que ganara un personaje pues que no tenía las preferencias populares. Pero le estoy leyendo lo que dicen Nuevas Generaciones para que vea que no es un tema de nosotros ni que lo estamos sacando de contexto, porque ahí está. No, está bien, Alejandro. Mira, pero déjame contestarte a ti y contestarle a la maravillosa audiencia que ustedes tienen, y los felicito por el programa y por este momento tener 24,000 personas conectadas, lo cual me parece un éxito rotundo del programa que ustedes hacen. Y bueno, 25,000 ya, y hablan mucho del éxito que ustedes, digamos, representan y significan. Mira, Alejandro, esto es muy importante.
La democracia en realidad en los últimos 15 años en México ha avanzado muchísimo. Y ha avanzado y ha permitido que hoy llegue un presidente como el que tenemos, que es Andrés Manuel López Obrador, que sigue punteando las encuestas, que está razonablemente sano, que le va razonablemente bien y que vamos a ver cómo funciona de aquí a las elecciones del 6 de junio. Pero quiero decirte algo, Alejandro, y a todos los que nos están viendo y escuchando, porque para mí es muy importante. En realidad, los conflictos ideológicos a los que están haciendo alusión forman parte de un fin de ciclo político que estamos viviendo y que es un ciclo político que empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Esto que estamos viendo parece que es una guerra ideológica, pero en realidad los ciudadanos están muy cansados de la política en términos generales en nuestros países, quieren ver una clase distinta de políticos y quieren ver una clase distinta de política, no esta política ni estos políticos. No hablo por México, hablo por muchos países en donde yo estoy encuestando, estamos trabajando, el mismo Latinobarómetro lo acaba de confirmar en su último análisis, y yo creo que es para escuchar lo que los ciudadanos están diciendo. Hay un fin de ciclo que va a significar la muerte de las ideologías, porque son el pan para hoy y el hambre para mañana, y va a significar la emergencia de las ideas con liderazgos importantes. Entonces, bienvenida a la discusión con todos estos que están diciendo que si mentimos y que si no mentimos y que si la democracia... ¿Sabes lo que pasa, Alejandro? Que esta discusión que generamos es maravillosa. Y es importante porque desde el respeto yo puedo escuchar lo que me están diciendo y con mucho gusto me encantaría que me escuchen lo que yo puedo decir en este momento. Tanto tú, Álvaro, todos los que estamos aquí en este momento. Es necesaria que como ciudadanos nos demos esta discusión para cambiar las cosas que no nos gustan. Y mira, te voy a decir algo más, porque además ustedes están cambiando la forma de hacer periodismo. Ya no podemos seguir con esta clase de políticos y esta clase de política. Tenemos que cambiarla por política de clase y políticos de clase. Mira, para tú hablar con Dios ya no necesitas a un cura. Tú puedes bajarte una app que te va a indicar muy rápidamente Ave María Purísima, sin pecado concebida, paso 1, 2 y 3 para sentarte a la diestra de Dios y hablar con Él. Para tú hacer una transferencia ya no necesitas ir al banco físico. Ya no necesitas ir a la ventanilla, Alejandro, para con la persona que está ahí hacer la transferencia. La haces desde tu computadora. Y para saber el tiempo que va a ser mañana no necesitas escuchar a Álvaro ni a Alejandro. Tú lees el post de tu vecino o de tu vecino a los que crees más que a Álvaro y a Alejandro. La intermediación del mundo religioso, del mundo financiero y del mundo periodístico se ha visto transformado totalmente. ¿Por qué creemos que la intermediación de presidentes, alcaldes, gobernadores, senadores, diputados con los ciudadanos va a seguir siendo la misma? No es cierto. Se está acabando esa intermediación en el fin de ciclo. Por eso las disputas que creemos aparentemente que son ideológicas, pero que no lo son. Pero además te voy a decir algo más. No solo va a acabar la intermediación de la política como hoy la vivimos, que es clientelar, sino que además... Ya voy a terminar, permíteme un segundo. Sí. Permíteme un segundo. Pero nada más un segundito, porque mira, este tema de la intermediación es muy importante y tiene que ver con nosotros. En realidad la tecnología, que es lo que estamos haciendo hoy, vino a cambiar de repente en un TED. Me sentí en una conferencia de TED de repente. Bueno, sí, y bueno, es que si yo hablo, Alejandro, me preguntas menos. ¿Ves? Es una técnica de comunicación. Yo hablo más y tú me preguntas menos, entonces yo me salvo. Pero no, déjame decirte algo. La intermediación. Porque lo que pasa es que sí está padre el rollo ese, para un TED, para una conferencia de TED está padre, pero no aquí, este es un noticiero. A ver, pregunta concreta, específica. ¿Usted tiene conciencia, siendo mexicano, de que muchos aquí lo consideran a usted causante de un retraso en el sistema democrático mexicano durante 15 años? Porque simple y sencillamente no llegó a base de mentiras, no llegó la persona que llegó 15 años después, pero claro, en otras condiciones. Esa era la pregunta original. Y de lo que estaba saliendo aquí, yo le explicaba, para meterlo en contexto, que ya son nuevas generaciones las que lo plantean. Pero sin TED, sin conferencia de TED, respuesta. Claro, pero... No, Alejandro, es que entonces nos vamos a tener que ver para tomar el tequila para ponernos de acuerdo en otra entrevista. Que verás, está subiendo la audiencia, porque antes eran 24 y ahora son 25,000. Entonces, claro, a la gente le está gustando el TED. Claro. 27,000 ya tenemos. Entonces, déjame terminar y si le seguimos, vas a tener más audiencia de la que has tenido en toda tu carrera. Pero responde ya, bueno, gracias, Alejandro.
No, pero déjame, mira, de verdad que yo te escucho y te voy a responder, pero déjame que termine lo que estaba diciendo. Va a acabar la intermediación, Alejandro. Va a acabar la intermediación. Y eso es importante porque la tecnología nos va a permitir eso. Ahora, dicho eso, pues no, claro que no creo eso, Alejandro. Eso lo puedes creer tú, yo no. ¿No crees que tú seas un personaje? ¿A ti cómo te va, por ejemplo, si caminas por la calle en México? Claro que no eres un hombre al que identifique tanta gente, pero si tú me dices, yo soy Antonio Sola y yo fui el creador de Un Peligro para México, ¿tú crees que te vayan a aplaudir? Oye, de verdad que es que yo estoy encantado que ustedes me hagan tanta fama, pero para empezar, no me conoce nadie. De verdad, no se crean tanto de lo que ustedes mismos están creando. Soy una persona normal y corriente, absolutamente feliz, y que nadie me conoce en la calle, no pasa nada. Absolutamente no. Y yo no voy diciendo, oye, yo creé esto, hice esto, como tampoco tú, Álvaro, vas diciendo, escribí este libro y este artículo, y pues oye, no creo, ¿no? Oye, Antonio, le dije a la chica que hablara fuerte. Hoy, ¿cuál es la relación que tienes con Felipe Calderón? ¿Sigues siendo amigo de Felipe Calderón? No tengo ninguna relación con el presidente Calderón. ¿Te quedó de ver dinero? No, pero esas son preguntas que no te voy a contestar, Álvaro, porque, o sea, no tienen ningún sentido, y pues te lo agradezco que me las hagas, pero pues no procede. Pero te invitamos, no procede. te puedes tomar un tequila en el aeropuerto, es más, como si estuvieras con nosotros, pero cuéntanos, ¿te debe dinero? No te voy a contar eso. Alejandro, eso es como decirte, oye, ¿a ti tus patrocinadores o tus clientes te deben dinero con la publicidad que metes acá? O pues no, ¿te han pagado los de la editorial en el libro? No, yo les agradezco en serio las preguntas y les agradezco la oportunidad de hablarle como nunca antes a una audiencia tan concentrada. Estoy muy agradecido por eso. Pero, no, al contrario, gracias, Antonio. Gracias. De veras, ya habrá oportunidad, Antonio, de platicar un poco más amplio, pero muchas gracias por este diálogo y por supuesto, pues estaremos al pendiente. Por cierto, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Crees que Morena y sus aliados conserven la mayoría en la Cámara de Diputados? Mayoría simple, y hasta ahí le pongo punto y aparte, porque eso lo hablaremos después del 6 de junio. Pero sí, así como anuncié que Andrés Manuel iba a ganar por más del 50%, y fui el primero que lo dije, también aviso. Se te va a enojar Alito y vas a perder un cliente. ¿Eso no te escuché? Con lo que acabas de decir, vas a perder un cliente poderosísimo en México, Alito. Eso es porque lo dice. Se te está yendo Alito. Acabas de decir. Si tienen ganas son sacarme, pero la verdad, Alejandro y Álvaro, yo les pido que realmente sigan con este periodismo tan maravilloso. Les mando un abrazo enorme. Como le comentaba Álvaro, yo me tengo que ir al avión. Estoy encantado de poder compartir con ustedes y con mucho gusto nos tomamos ese tequila con toda su audiencia cuando ustedes quieran después del 6 de junio. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Chao.